Análisis del movimiento. La figura 19 es un diagrama clave de los Principia que muestra cómo se analiza el movimiento. Figura 19. Análisis del movimiento por Newton. Las desviaciones del movimiento en línea recta se deben a fuerzas. Kepler había hallado leyes matemáticas que describían el movimiento de los planetas, pero no tenía claro cómo derivar esas leyes a partir de principios físicos más profundos. En esta figura, utilizando su método característico de análisis, romper las cosas en partes pequeñas, Newton desvela el significado íntimo de las leyes de Kepler. La órbita es descompuesta en un gran número de pasos, cada uno cubriendo un pequeño intervalo de tiempo. Como estos pasos no son físicos sino idealizaciones matemáticas, podemos hacerlos tan pequeños como queramos. En un intervalo lo bastante pequeño, la órbita puede aproximarse a una línea recta y la velocidad del objeto es más o menos constante. Una de las leyes del movimiento de Newton es que un cuerpo que no está sujeto a ninguna fuerza continuará en su estado de movimiento, es decir, seguirá moviéndose en la misma dirección y a la misma velocidad. En el diagrama vemos las extensiones como líneas de puntos de los segmentos orbitales, indicando el camino que seguiría el cuerpo si la fuerza se apagara de pronto. Pero la órbita real difiere de estas extrapolaciones, precisamente porque hay una fuerza. Mediante un detallado examen matemático del problema, podemos determinar qué tipo de fuerza se requiere para mantener una órbita dada. Newton lo hizo para las órbitas de los planetas, utilizando las regularidades que Kepler había descubierto, las tres leyes que expusimos en Voy a enumerar las tres leyes de Kepler de forma que mediante este análisis, Newton dedujo que la fuerza se dirige hacia el Sol y disminuye con el cuadrado de la distancia al Sol. No se nos debe escapar que este análisis es, en esencia, una ejecución matemática de los conceptos básicos que vimos en la montaña de Newton, su visionario experimento mental. El anagrama de Newton. El análisis del movimiento en partes infinitesimales con fuerzas que causan cualquier desviación del movimiento natural, es decir, el movimiento a velocidad constante, es la esencia de la mecánica newtoniana. Reacio a compartir sus secretos, pero ansioso por asegurar su prioridad, Newton publicó este anagrama: 6A, CC, D, H, FF, 7I, 3L, 9N, 4O, 4Q, RR, 4S, 8T, 12UX. Su solución es una frase en latín. Data equatione quodcunque fluentes quantitates involvente, fluxiones invenire, vet viceversa. Vladimir Arnold, distinguido matemático del siglo XX y profundo erudito de la obra de Newton, lo traduce amablemente como: es útil resolver ecuaciones diferenciales. A continuación, ofrecemos una traducción más efusiva que resume nuestra argumentación. El análisis del movimiento considerando sus partes más pequeñas es una buena cosa. Te permite determinar las fuerzas a partir de las trayectorias, o las trayectorias a partir de las fuerzas. El sistema del mundo. Una vez inferida la ley universal de la gravitación partiendo de las leyes de Kepler del movimiento planetario, Newton la usó para predecir un impresionante abanico de nuevas consecuencias. Esto era la síntesis que fluía de su análisis. He aquí una lista parcial. La naturaleza general de la fuerza de la gravedad que sentimos en la Tierra, y su magnitud dado el movimiento de la Luna, y cómo varía con la posición en la Tierra. Los movimientos de las lunas de Júpiter y Saturno y de nuestra Luna. El movimiento de los cometas. La causa de las mareas, que es la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol, y sus principales propiedades. La forma de la Tierra ligeramente achatada. Un ligero bamboleo de la dirección del eje de la Tierra, más o menos 1 grado cada 72 años. Los efectos de esta precesión de los equinoccios habían sido observados por los astrónomos de la Grecia antigua, pero hasta entonces ni ellos ni ningún otro se había acercado a explicarlos. Cada una de estas aplicaciones era cuantitativa, y varias de ellas podían ser verificadas con gran precisión.
Todas podían ser refinadas por mejores observaciones y cálculos más extensos, sin ningún cambio en los principios. Newton llamó al tercer libro de los Principia, donde llevaba a cabo su síntesis, el sistema del mundo. Jamás se había dado algo parecido hasta entonces. Se había echado encima algunos de los más grandiosos problemas de la cosmología y los había resuelto mediante principios matemáticos, con una precisión desconocida hasta entonces y potencialmente ilimitada, real e ideal. Belleza dinámica. Las leyes dinámicas de Newton revelan belleza en el mundo físico, pero esa belleza es de una clase distinta de la que Pitágoras y Platón habrían anticipado. La belleza dinámica es menos obvia, y apreciarla requiere más imaginación. Es una belleza de las leyes, más que de los objetos o de las sensaciones. Podemos ver la diferencia comparando el modelo del sistema solar de Kepler, basado en sólidos platónicos, con el sistema del mundo de Newton. En el modelo de Kepler, el propio sistema solar es un objeto bello, que materializa una simetría perfecta. Sus elementos son esferas, espaciadas por los 5 sólidos ideales de Platón. En el sistema de Newton, las órbitas reales de los planetas reflejan las condiciones iniciales de Dios, tal vez algo erosionadas al pasar del tiempo. Volveremos a esto más adelante. Dios puede tener, y probablemente tuvo, otras consideraciones en mente aparte del misticismo matemático, así que la belleza en las propias órbitas no lo es esperable, ni lo que encontramos. Lo que es bello no son las órbitas concretas, sino los principios generales que subyacen a todas las órbitas posibles y a la totalidad de las órbitas. Es la belleza de la montaña de Newton realzada por su desarrollo preciso. La reducción es expansionista. El método de Newton de análisis y síntesis tiene también otro nombre, reduccionismo. Se dice que un objeto complejo se ha reducido a algo más simple cuando se ha mostrado o se ha hecho verosímil que la cosa más compleja puede analizarse en partes más simples y que su comportamiento puede sintetizarse a partir de comportamientos de esas partes. El reduccionismo tiene mala reputación, entre otras cosas porque el reduccionismo es un mal nombre. La implicación pura y dura de la palabra es que, cuando has entendido algo por el método de análisis y síntesis, lo has reducido de alguna manera. Tu objeto complejo y sofisticado es ahora nada más que la suma de sus partes. Ya puestos, y aquí más cerca de casa es donde la cosa se vuelve turbadora, puede que tú mismo y las personas que amas sean nada más que colecciones de moléculas haciendo lo que deben, que es comportarse de acuerdo a las reglas matemáticas. Los poetas y artistas de la época romántica, en respuesta a los triunfos de la reduccionista ciencia newtoniana, expresaron el desasosiego que les producía ese implícito nada más que ismo. John Keats, el más lírico de los poetas líricos, escribió: ¿No escapan todos los encantos al mero toque de la filosofía fría? Hubo una vez un arco iris imponente en el cielo. Conocemos su trama, su textura, se da por hecho en el pesado catálogo de las cosas comunes. La filosofía cortará las alas de un ángel, conquistará todos los misterios por regla y línea, vaciará el aire embrujado y la mina de duendes, destejerá un arco iris. William Blake protestaba contra la visión miope del reduccionismo. Lámina K. Lámina K. Representación por William Blake de Isaac Newton trabajando. En esta representación de Isaac Newton trabajando, los sentimientos encontrados de Blake por su personaje saltan a la vista. Su Newton es una figura de extraordinaria concentración y resolución, para no mencionar su anatomía sobrehumana. Por otro lado, se le muestra mirando para abajo, perdido en abstracciones y volviendo literalmente la espalda al pasaje vivido y extraño. Y aún así Blake admitía, como lo hacía Keats, que el orden matemático gobierna el mundo. Lámina L. Lámina L. Representación por Blake de Urizen, creador y legislador. En la compleja mitología de Blake, Urizen, representado aquí, es una figura paterna dual que da la vida a la vez que la constriñe. Resulta difícil ignorar una cierta semejanza con el dibujo precedente. ¿Es Newton el intérprete de Urizen
o su reencarnación. Para contrarrestar una reacción emocional, una buena imagen puede resultar más poderosa que la retórica edificante. Aquí, verdaderamente, una imagen vale más que 1000 palabras. Te ruego que ignores por un momento el pie de foto cuando veas la lámina M, una obra de arte abstracto de impresionante belleza. Vale, ahora lee el pie de foto, si no lo has hecho ya. Lámina M. Los fractales regulares se construyen según reglas matemáticas simples y estrictas. Un corto programa de ordenador generó esta imagen intrincada. ¿Acaso saber que la imagen puede reducirse a unas matemáticas estrictas le resta belleza? Para mí, y confío en que para ti, la revelación de que unas matemáticas pueden codificar esta estructura le añade belleza. Sigue pareciendo igual, por supuesto, como imagen, pero ahora puedes también, con el ojo de la mente, verlo desde otra perspectiva, como una encarnación de conceptos. Es a la vez real e ideal. Y al revés, la belleza de la imagen resalta la belleza de las matemáticas. Rumiando la lógica del programa generador, sin haber visto lo que es capaz de producir, es un ejercicio moderadamente entretenido. Una vez que has visto la imagen, ese mismo proceso se convierte en una indagación espiritual que alcanza lo sublime. Lo real es más persuasivo por ser ideal, y lo ideal es más persuasivo por ser real. Y lo que pasa con las imágenes fractales tiene una validez más general. El entendimiento no resta nada de la experiencia, más bien añade perspectivas alternativas. En el espíritu de la complementariedad podemos disfrutar de todas las alternativas, si no de forma simultánea, al menos sí de manera secuencial. Por cierto, es una apuesta segura afirmar que Keats no dominaba la teoría científica del arco iris. Si lo hubiera conocido, tendríamos un poema suyo para elogiar su belleza. Porque el mismo John Keats escribió: Cuando la vejez devaste a esta generación tú permanecerás, en medio de otra aflicción que no es la nuestra, amiga del hombre, y dirás, la belleza es verdad, la verdad belleza, es todo lo que sabes en la tierra, y lo que necesitas saber. Arrancando. Hay otro aspecto de la visión dinámica del mundo, que a Newton le condujo a Dios, y que plantea unos desafíos que siguen sin resolverse. Las leyes dinámicas son leyes del movimiento. Relacionan el estado del mundo en un tiempo con su estado en otros tiempos. Si conocemos el estado en un tiempo, podemos predecir el futuro o extrapolar al pasado. En la mecánica de Newton, en concreto, una vez que conocemos las posiciones, las velocidades y las masas de todas las partículas en un tiempo dado y las fuerzas que actúan entre ellas, podemos inferir sus posiciones y sus velocidades. Y sus masas, eso no cambia, a cualquier otro tiempo, por mero cálculo. Esas cantidades especifican el estado del mundo, porque, en la mecánica newtoniana, suministran una descripción completa de la materia. Hay graves dificultades prácticas que obstaculizan la ejecución real de esos cálculos, como cualquier meteorólogo puede testificar. Hay montones y montones de partículas, y resulta por completo impracticable conseguir todas sus coordenadas y medir todas sus velocidades. Incluso si se pudiera, e incluso si conociéramos las leyes de sus fuerzas con exactitud, la computación requerida aturdiría a cualquier mente concebible. Para rematarlo, un resultado central de la teoría del caos es que los pequeños errores en cualquier parte del proceso, en las condiciones iniciales, en las leyes de fuerza o en las computaciones numéricas, tienden a crecer hasta producir grandes errores con el paso del tiempo. Dejando aparte las dificultades prácticas, el punto esencial es este, que necesitas un punto de partida. Las ecuaciones dinámicas no son autosuficientes. En la jerga convencional decimos que requieren unas condiciones iniciales. Para empezar a computar el comportamiento del mundo utilizando las ecuaciones dinámicas, primero tienes que especificar el estado del mundo en un tiempo dado como input. Por supuesto, si estás interesado en algo más pequeño que el mundo entero y lo puedes aislar eficazmente del resto, solo necesitas saber el estado de tu subsistema. Para simplificar, seguiré hablando del mundo. La descripción del mundo se divide en dos partes: ecuaciones dinámicas, condiciones iniciales.
del orden y la regularidad del sistema solar, con todos sus planetas girando alrededor del Sol casi en círculos, todos en un plano común, todos en la misma dirección, Newton conjeturó en el Escolio General, que concluye los Principia, que las condiciones iniciales habían sido organizadas conscientemente. Este sistema tan elegante del Sol, los planetas y los cometas no podría haber surgido sin el designio y la soberanía de un ser inteligente y poderoso. Hoy tenemos unas ideas más prosaicas y basadas en la física sobre el origen del sistema solar, pero la cuestión de fondo permanece. Aunque la mecánica newtoniana, como teoría fundamental, ha sido desbancada, ese rasgo de ella ha sobrevivido. Todavía tenemos ecuaciones dinámicas y todavía necesitan unas condiciones iniciales. Disponemos de una excelente teoría para lo primero, pero solo observaciones empíricas y especulaciones incompletas y más o menos verosímiles respecto a lo segundo. Si tomamos el universo en el espacio-tiempo desplegado para ofrecer una visión de la realidad a vista de Dios para ser fundamental, nos vemos abocados a una versión moderna del uno inmutable de Parménides. El gran matemático y físico del siglo XX, Hernán Weyl, cuyos libros constituyeron gran parte de mi educación, lo expresó de esta forma en lo que para mí es uno de los pasajes más bellos y también más profundos de toda la literatura. El mundo objetivo simplemente es, no ocurre. Solo para la mirada de mi conciencia, gateando por la línea de vida de mi cuerpo, una sección de este mundo adquiere vida como una imagen fugaz en el espacio que cambia continuamente en el tiempo. Si Parménides y Weyl están en lo cierto y el espacio-tiempo en su conjunto es la realidad primaria, deberíamos aspirar a una descripción fundamental de su totalidad. En esta descripción no habría sitio para las condiciones iniciales.